Hola compañeros, hoy les vamos a hablar sobre el tema VIH. Estamos conformados por Jimena Mariana Lugo López. y Ricardo Eder González Ábalos, su servidor. VIH, SIDA, conceptos básicos. Significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección del mismo nombre. Las siglas VIH pueden referirse al virus a la infección que cause. El VIH afecta y destruye los linfocitos CD4. La pérdida de linfocitos CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones. Los linfocitos CD4 también son llamadas células CD4. Estas ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria al estimular a otros linfocitos como los macrófagos y los linfocitos B y los T, CD8, para combatir infecciones. El VIH debilita el sistema inmunitario al destruir los linfocitos CD4. ¿Cómo se propaga el VIH? De una persona a otra se llama transmisión del VIH. Sangre, semen, líquido seminal, secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna, tener sexo anal o vaginal con alguien que tiene el VIH sin usar un condón o tomar medicamentos para prevenir o para tratar el VIH. Compartir el equipo medio para inyecciones de drogas como agujas con una persona que tiene el VIH. No se puede contraer el VIH al darle la mano o al abrazar a una persona seropositiva. Tampoco se produce contraer a través de objetos, platos, tazas de baño, agarraderas de las puertas que hayan usado o tocado a una persona seropositiva. El VIH no se propaga a través del aire, ni de agua, ni por medio de mosquitos, garrapatas, otros insectos que se alimentan de sangre. Como podemos ver, no hay peligro de transmisión por medio de un escritorio, platos, un inodoro, un apretón de manos e incluso un abrazo de alguien que tiene el VIH. ¿Cómo puedo reducir el riesgo de contraer la infección por el VIH? Use condones correctamente. Número 2. Limite el número de parejas sexuales. Y número 3. Nunca comparte el equipo para inyecciones de drogas o otros instrumentos. ¿Cuál es el tratamiento de la infección por el VIH? Tratamiento antirretroviral, TAR. Inhibidores de la transcriapsa inversa, análogos de los nucleósidos. Estos inhibidores bloquean la transcriptasa inversa, una enzima producida por el VIH. El VIH emplea la transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN. Inhibidores de la transcriapsa inversa no análogos de los nucleósidos. Contra el VIH que se une a la transcriptasa inversa del virus, una enzima producida por el VIH, y la bloquean. El VIH emplea la transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN. Al bloquear la transcriptasa inversa y la transcripción inversa, se evita la multiplicación del VIH. Inhibidores de la proteasa. Clase medicamento antirretroviral. Los inhibidores de proteasa IP bloquean la proteasa, una enzima del VIH. Al bloquear la proteasa, los IP evitan que el nuevo VIH inmaduro se convierta en un virus maduro capaz de infectar a otros linfocitos, a otras células CD4. Inhibidores de la función, antagonistas de CCR5. Puede obrar como un correceptor, un segundo sitio de unión a los receptores del VIH cuando el virus entra a una célula o un huésped. Inhibidores de la posificación. Son una clase de medicamentos que se unen al receptor CD4 de un linfocito. Eso impide que el VIH se fije a los correceptores CRC5 y CXCR4 entre las células. Estos inhibidores son parte de un grupo mayor de medicamentos contra el VIH llamados inhibidores de la entrada. Y por último, inhibidores de la transferencia de cadenas de la integrasa. Bueno, pues estos son su mecanismo de acción de los medicamentos. Las personas con el VIH trabajan con un proveedor de atención de salud para escoger un régimen contra el virus. Los regímenes incluyen 3 cócteles de medicamentos pertenecientes
a 2 o más clases. ¿Cuáles son los riesgos de tomar medicamentos contra el VIH? Efectos secundarios, como dolores de cabeza, mareo ocasional, inflamación de la garganta y la lengua, lesión del hígado, pueden ser potencialmente mortales, enfermedades cardíacas, diabetes o resistencia a la insulina, cansancio, náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, mareo ocasional e incluso insomnio. ¿Cuáles son algunos de los efectos de los medicamentos contra el VIH a largo plazo? Problemas del riñón, incluyendo insuficiencia renal, lesión en el hígado, Hepatotoxicidad, enfermedad cardíaca, diabetes o resistencia a la insulina, aumento de las concentraciones de grasa en la sangre, hiperlipidemia, cambios de la forma en que el cuerpo utiliza y acumula la grasa, lipodistrofia, debilitamiento de los huesos, osteoporosis. lesión nerviosa, uropatía periférica, efectos relacionados con la salud mental, incluso insomnio, depresión y pensamientos del suicidio. Síntomas. Dentro de 2 o 4 semanas después de la infección puede tener síntomas parecidos como la gripe, la fiebre, escalofríos, erupción cutánea e incluso infecciones oportunistas. El ciclo de la vida del VIH. El VIH emplea el mecanismo de los linfocitos CD4 para reproducirse y propagarse por todo el cuerpo. Estos procesos se realizan en 7 pasos y etapas. Se llama el ciclo de la vida del VIH. El ciclo de la vida. El número 1 es enlace. El número 2 es fusión. El número 3 es transcripción inversa. Y el número 4 es integración. Número 5 es multiplicación. Número 6 ensamblaje. Y último y 7 gemación. A continuación les explicaremos el ciclo de la vida del VIH. El primero es el enlace. El primero de los 7 pasos en el ciclo de la vida del VIH. Cuando este virus ataca a un linfocito, una célula CD4, el virus se fija en las moléculas en la superficie del linfocito CD4, primero a un receptor del CD4 y luego a un correceptor CCR5 o CXCR4. El segundo es fusión. El segundo de los 7 pasos del ciclo de la vida, después de que el virus se une a un linfocito, una célula CD4 huésped, la envoltura del virus se fusiona con la membrana del linfocito CD4. Esta función permite que el VIH entre el linfocito CD4. Una vez adentro, el virus libera un ARN y sus enzimas tales como la transcriptasa inversa y la integrasa. Número 3. Transcripción inversa. El tercero de los 7 pasos, una vez que se encuentra dentro del linfocito una célula CD4 y el VIH, libera y emplea la transcriptasa inversa, una enzima del VIH, para convertir su ARN en ADN, material genético del ADN y del VIH. La conversión del ARN del VIH y ADN del VIH le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y unirse con el ADN, material genético de la célula. Número 4. Integración. El cuarto de los 7 pasos del ciclo de la vida del VIH, una vez que se encuentra dentro del núcleo del linfocito de la célula CD4 huésped, el VIH libera la integrasa, una enzima del VIH. El VIH emplea la integrasa para insertar o integrar su ADN vírico en el ADN de las células huésped. Número 5. Multiplicación. El quinto de los 7 pasos, una vez que el VIH se integra dentro del ADN del linfocito de la célula CD4 huésped, comienza a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteínas. Estas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir más copias del virus. Número 6. Ensamblaje. El sexto de los 7 pasos, durante el ensamblaje, el nuevo ARN del VIH, las proteínas víricas, producen por el linfocito las células CD4 huésped y salen a la superficie de la célula y se ensamblan dentro del VIH inmaduro, no infeccioso. Número 7 y último. Gemación.
El último de estos pasos, durante la gemación, el VIH inmaduro no infeccioso brota del linfocito célula CD4 huésped. El VIH no infeccioso no puede infectar a otro linfocito CD4. Una vez brote el linfocito CD4, el nuevo VIH libera una proteasa, una enzima del VIH. La proteasa descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando el virus inmaduro infeccioso. Y eso fue el ciclo de la vida. Pruebas de detección del VIH. Si usted es seronegativo, las pruebas muestran que usted no tiene la infección por el VIH. Si usted es incluso seropositivo, la prueba muestra que usted tiene el VIH. ¿Quién debe someterse a las pruebas de detección del VIH? Pues todas las personas entre 13 y los 64 años de edad, factores que aumentan el riesgo, pues tener relaciones por vía vaginal o anal con alguien que es seropositivo, inyectarse drogas o compartir agujas, jeringas o otros equipos de administración intercambian relaciones sexuales por dinero o por drogas, tener enfermedades de transmisión sexual como sífilis o tener hepatitis o tuberculosis. ¿Cuáles son los tipos de pruebas de detección del VIH? Las pruebas de anticuerpos. Estas son las pruebas rápidas. Las pruebas de anticuerpos examinan si hay anticuerpos contra el VIH en la sangre o en las secreciones bucales. Los anticuerpos son proteínas que combaten la enfermedad que el cuerpo produce en respuesta a la infección del VIH. La mayoría de estas pruebas rápidas y las pruebas domiciliarias son pruebas de anticuerpos. Las pruebas de antígenos y anticuerpos. Como su nombre lo indica, pueden detectar antígenos, una parte del virus, y anticuerpos como el VIH en la sangre. Número 3. Las pruebas de ácido nucleico. Estas examinan la presencia del VIH en la sangre. Número de células por milímetro cúbico de sangre. Lo normal son 500 a 1200 células por milímetro cúbico. Lo anormal de 250 a 500 células por milímetro cúbico significa que usted tiene un sistema inmunitario debilitado y que podría haberse infectado por el VIH. Anormal, 200 células por milímetro cúbico o menos. Indica que el SIDA y un alto riesgo de infecciones oportunistas potencialmente mortales. Una de las infecciones oportunistas podrían ser estas. Estas son las complicaciones. Tuberculosis. Por ejemplo, la tuberculosis es una infección oportunista más frecuente asociada con el VIH. Es una de las principales causas de muerte entre estas personas con SIDA. Citomegalovirus. Este virus de la herpes frecuente se transmite mediante líquidos corporales, como saliva, la sangre, la orina, el semen y la leche materna. Candidiosis. Candidiosis. Es una infección frecuente asociada con el VIH. Esta provoca inflamación como un recubrimiento blanco y espeso en las membranas mucosas de la boca, en la lengua, el estómago y la vagina. Meningitis criptocócica. La meningitis es una inflamación de las membranas y del líquido alrededor del cerebro y la médula espinal. Meninges. La meningitis criptocócica es una infección frecuente del sistema nervioso central asociado al VIH y provocado por un hongo que se encuentra en la tierra. Siguiente, toxoplasmosis. Esta infección perteneciente mortal es provocada por el Toxoplasma gondii. Es un parásito que contagia principalmente a los gatos. Los gatos infectados transmiten los parásitos a través de sus heces y así luego pueden contagiar a otros animales y a los humanos. Las convulsiones se producen cuando se diseminan en el cerebro. Y el final es criptosporidiosis. Esta infección es provocada por un parásito intestinal que comúnmente se encuentra en los animales.
Se contraen al beber o comer alimentos o agua contaminada. El parásito crece en los intestinos y en los conductos biliares y provoca diarrea intensa y crónica en personas con SIDA. Estas enfermedades es cuando estas personas están inmunodeprimidas. También está, por ejemplo, la neumonía. Les pueden dar neumonía a esas personas que están inmunocomprometidas. Otras complicaciones sería el síndrome de desgaste, complicaciones neurológicas y enfermedades renales. Los abordajes del tratamiento agresivo han reducido la cantidad de casos de síndromes de desgaste, pero este aún afecta en muchas personas que tienen SIDA. Se define como pérdida de al menos de 10% de peso corporal, por lo general acompañada con diarrea, debilidad crónica y fiebre. Sus complicaciones neurológicas, si bien al parecer el SIDA no infectan las neuronas, pueden provocar síntomas neurológicos como confusión, falta de memoria, depresión, ansiedad y dificultad para caminar. Una de las complicaciones neurológicas más frecuentes es el complejo de demencia del SIDA, que producen cambios en la conducta y en una disminución de las dificultades mentales. Y la enfermedad renal, las nefropatías asociadas al VIH, consiste en la inflamación de los pequeños filtros de los riñones que eliminan el exceso de líquidos y de desechos de la sangre y los transportan a la orina. Afectan con mayor frecuencia a afroamericanos e hispanos. Cualquier persona que padezca de esta complicación debe iniciar un tratamiento antirretrovírico. Norma oficial mexicana de 1993, número 10. 010. Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Pruebas de tamizaje. A las de laboratorio para detección de anticuerpos anti-VIH en plasma o suero sanguíneo. A eso se les llaman el de ELISA. Incluyen las metodologías como las de ELISA, que es un ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas y aglutinación. La otra es las pruebas específicas a las de laboratorio, que determinan la presencia del virus o algún componente del mismo. Y la última pues es la de Western blot, que son pruebas suplementarias a las de laboratorio que confirman presencia de anticuerpos anti-VIH en suero sanguíneo. Incluyen metodología como la inmunoelectrotransferencia, inmunofluorescencia radioinmune, precipitación, RIPA. Tratamiento farmacológico. Fase intensiva, diaria, de lunes a sábado, hasta completar 72 dosis, administración en una sola toma. Isoniazida. 300 miligramos a 75 miligramos. Rifampicina. 600 miligramos, 150 miligramos. Piracinamida. 1500 miligramos a 2000 miligramos, 400 miligramos. Etambutol. 1200 miligramos, 3 tabletas juntas. Fase de sostén, intermitente, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hasta complementar 72 dosis de administración en una sola toma. Medicamentos separados. Combinación fija, 4 cápsulas juntas y diarias. Isoniazida, 800 miligramos, 200 miligramos. Rifampicina. 600 miligramos, 150 miligramos. Etambutol. 1200 miligramos diarios, 3 tabletas de 400 miligramos juntas diarias. En enfermos con peso menor a 50 kilogramos y en niños deberán ajustarse las dosis de acuerdo al peso. El etambutol debe utilizarse solo en niños mayores de 8 años. Puede ser reemplazado por estreptomicina a dosis de 1 gramo diario durante la primera fase. En pacientes de más de 50 años o menores de 50 kilogramos de peso, las dosis que se deben administrar es de 0.5 gramos. Con relaciones a las inmunizaciones que se utilizan en pacientes con VIH-Sida, se deben observar las siguientes recomendaciones. En pacientes adultos, aplicar vacuna contra la influenza en forma anual.
a vacuna contra neumococo en dosis únicas con revacunación a los 7 años. No deben aplicarse vacunas BCG, vacuna antitifoidea oral o cualquier otra vacuna de virus vivos. A continuación les vamos a hablar sobre los cuidados que les vamos a dar a estos pacientes, que son las intervenciones de enfermería. Aplicar las precauciones estándar en todos los pacientes durante la atención en unidades médicas, las cuales incluyen los siguientes conjuntos de prácticas de prevención de infecciones, ya que nosotros tenemos que tener un cuidado para no poder infectarlos a ellos, ya que están inmunodeprimidos. El número 1 es lavado de manos. Número 2, uso de bata de aislamiento. Número 3, uso de guantes. Y número 4, uso de mascarillas. Al aplicar estas medidas de control de código fuentes de tos, tales como cubrir la boca, la nariz con un pañuelo desechable al toser. Desechar los utensilios utilizados en forma inmediata, de forma tal que no quede expuestos al medio ambiente. Potenciar el uso de mascarilla de número 95 en las personas que tosen. Realiza una técnica de lavado de manos indispensable después del contacto con secreciones respiratorias, al aplicar precauciones basadas en la transmisión por contacto. Realizar higiene de manos, usar guantes desechables no estériles ante el riesgo de contacto con sangre u otros fluidos corporales que contienen sangre de un paciente. Realizar limpieza y desinfección de positivos y utilizar por el paciente. Utilizar batas de aislamiento como equipos de protección personal. Se recomienda que en la atención al paciente recién diagnosticado con el VIH se incluya la atención psicológica, en el que los principales fundamentales sean la escucha y el apoyo, la confidencialidad, la psicoeducación, la coordinación y la adaptación en los distintos contextos asistenciales. Se recomienda preparar al paciente antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Asimismo, conviene identificar y corregir las causas que pueden dificultar su adherencia correcta. Si el paciente no está preparado, es mejor retrasar el inicio del tratamiento antirretroviral. Soporte familiar, social, psicológico o psiquiátrico, individual o en grupo. Educación en la salud, VIH y enfermedades de transmisión sexual y estrategias de apego. Seguimiento del individuo con infección por el VIH. Inmunización y profilaxis de infecciones oportunistas. Reforzar el conocimiento del cuidado personal promoviendo lo siguiente. Alimentación adecuada y balanceada. Cuidar la higiene personal. Realizar ejercicio diario, al menos unos de 10 minutos o hasta 1 hora, dependiendo también del peso del paciente. Cumplir con un buen descanso nocturno, al menos unas 8 horas. Evitar excesos de bebidas alcohólicas, ya que si se está tomando un medicamento retroviral puede tener alguna hepatotoxicidad o efectos secundarios. También no puede uno estar fumando. Evitar excesos de bebidas alcohólicas, como lo mencionamos. Recordar el valor de comer de manera saludable, ordenada, en cantidades suficientes y adecuada, considerando la exigencia de alimentos relacionados con su tratamiento. Podría ser verduras al vapor, comida diaria, comer 5 comidas diarias. Y asistir con un nutriólogo para que le indique una buena comida balanceada y realizar prácticas higiénicas imprescindibles para conseguir mantener hábitos higiénicos que permitan proteger de posibles infecciones. Y bueno, compañeros, ese fue el tema del VIH, conformado por Jimena Lugo y por Eder González Ábalos. Espero que les haya gustado y les pueda servir esta información. Aquí les dejamos la biografía de dónde sacamos la información. Son estos y esto. Bueno, los dejamos. Esperan tengan un excelente día.